Vamos a decirle al que está al lado: ¿estás listo para la palabra de Dios? Si usted tiene confianza con el que está al lado, pégale un sacudón, sacúdelo si tiene confianza. Sacúdelo sin confianza. No lo conocí de pronto. ¿Cómo están todos? ¿Quién desayunó rico hoy? ¿Sí? ¿Quién almorzó bien rico hoy? Bueno, vamos a comer más bueno ahorita. ¿Listo? ¿Está preparado? Le pido que se emocione, mejor dicho, que se ponga bien conectado, porque vamos a ir a la palabra de Dios. Ahora, mire que en muchas universidades pasa que un estudiante tiene la posibilidad de poner las asignaturas que quiere ver en cada matrícula. Entonces, si de pronto se encuentra con que en un semestre hay un par de materias por ahí muy difíciles, de pronto dice: no, pues voy a dejar una de las materias menos importantes y la veo después, o de pronto dice: la adelanto mejor. Pero hay otras materias que si uno las deja de ver, lo atrasarían por completo. De pronto son materias que hacen parte de toda una cadena que está a través de los 10 semestres, o de los 8, o de los 6, y que si uno la deja de ver, de una vez le pone no a estudiar 5 años o 4 o 3, sino medio añito más. ¿Cierto que sí? Y si de pronto luego ahí la pierde, le alarga el trayecto, otro semestre más. Entonces ya no es medio, sino un año más. Y mira que el hecho de que una tarea logre aplazar y como que amontonar otras tareas es una sensación que creo que todos conocemos bien. Creo que todos conocemos esa sensación de tener algo pendiente que lo llena uno como estrés un poco, y esa sensación también de paz como cuando uno siente que todo está al día, ¿cierto? Entonces de pronto uno llega y le toca la loza, y uno llega a la casa y allá está esa loza sucia que lo condena, y usted ve, ¿qué hace usted? Córrale para el cuarto, ¿no? Pero cuando uno llega y le toca la loza y está esa loza ahí toda, la cocina toda limpiecita, ¿cómo se siente uno? En paz, oh Dios, no hay condenación para todo el que lavó la loza, ¿no? Usted se siente en paz. Ahora mire que me impactan mucho las últimas palabras, las últimas instrucciones que el rey David le da a su sucesor, que es el rey Salomón. Creo que siempre las últimas palabras de alguien son importantes, sean buenas o sean malas, son importantes porque creo que están cargadas de sinceridad y de pronto el último esfuerzo de la persona que las dice. Y me impresionan mucho, para bien y también de otra manera que ya vamos a ver. Y él le está encargando a su sucesor precisamente una tarea pendiente. Vamos a leerlo, está en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Si usted tiene su Biblia puede buscarlo, también tenemos esa cita acá en las pantallas. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Le pido que si usted esté ahí se diga un amén, bien campeón, así está preparado, listo. Si no tiene su Biblia a la mano hoy, le pido que lea aquí en las pantallas y vamos a leer juntos. Dice: cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Dice: yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Ten valor y sé hombre. Cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritos en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo: si tus descendientes viven como debe ser y me siguen fielmente con todo el corazón y con toda el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. ¡Qué palabras!, ¿cierto? Geniales. O sea, yo creo que si uno tuviera la oportunidad de despedirse un día de su hijo, de su hija, el Señor le diera uno esa oportunidad también. Yo creo que decir algunas de estas cosas sería bastante importante y sustancioso, ¿cierto? Y así como esto me impacta para bien, me impacta ya de otra manera los versículos que siguen. Mira el 5 y 6, vamos a leerlo. Dice: además, tú ya sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia. Dice: cuando mató a mis 2 comandantes del ejército, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter. Él fingió que fue un acto de guerra, pero estábamos en tiempo de paz, con lo cual manchó con sangre inocente su cinto y sus sandalias. Haz con él lo que mejor te parezca, pero no permitas que envejezca, y vaya a la tumba en paz. Me inquieta mucho esto. No sé a usted, si lo deja un poco perturbado.
A mí me inquietan estas palabras, me inquietan por varias razones. La primera de ellas es que esos asesinatos que menciona el rey no sucedieron hace un mes, cuando el rey de pronto ya está todo viejito y en su cama a punto de morir. Esos asesinatos sucedieron hace más de 20 años. Hace más de 20 años. ¿Está conmigo? Es más, el primero de estos asesinatos sucedió antes de que el nuevo rey naciera. Salomón ni siquiera estaba en proyecto. ¿Está conmigo? Y ahora el rey tenía que hacerse cargo de esa tarea. Me impacta por eso. Me impacta también porque estamos hablando de un rey que no fue un rey malo. De hecho, Israel y Judá tuvieron reyes perversos, tuvieron reyes malos, tuvieron reyes buenos, y tuvo a David, que la Biblia lo pone como un referente de buenos reyes. De hecho, el primer libro de Reyes, capítulo 15, 11, dice esto, mira, dice Asa, que fue rey de Judá, dice, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que ¿quién? Que su antepasado David. Mira esta otra cita, segundo libro de Reyes 18:3, dice, Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, otro rey de Judá, dice, igual que ¿quién? Que su antepasado David. David fue un buen rey, fue un rey justo. Y en uno de los resúmenes que la palabra de Dios nos regala acerca de su reinado, dice en el segundo libro de Samuel 8:15, dice, de modo que David reinó sobre todo Israel e hizo lo que era justo y ¿qué más? Y correcto para su pueblo. David fue bíblicamente considerado un rey justo que siempre se preocupó porque su pueblo tuviera lo mejor. Me impacta el hecho de que hace más de 20 años se hayan cometido 2 asesinatos y no se hizo justicia. Y quiero que nos hagamos una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace más de 20 años esta persona comete esos asesinatos y no fue juzgada? Y peor aún, si de pronto no sabes quién es Joab, hijo de Sarvia. Joab era el comandante de todo su ejército y lo fue probablemente durante todo su reinado, que fue de 40 años. Y ni siquiera fue relegado de su posición. Siguió siendo comandante hasta el último día. Si era tan importante el encargo, ¿por qué no lo hizo el rey? ¿Ya le dio curiosidad o no? ¿Sí o no? El que esté curioso, lo invito a que me acompañe a hacer la investigación. ¿Sí la hacemos o no? ¿Listo? Bueno, si estás curioso, vamos a investigar. La verdad es que la palabra de Dios no nos regala el argumento central de por qué el rey nunca lo juzga. Pero vamos a remitirnos a los hechos, como si fuéramos allá como peritos y esas cosas. ¿Listo? Entonces, la primera de las 3 cosas que yo encuentro bien importantes a resaltar es que David tenía un lazo familiar fuerte con Joab. La palabra de Dios nos muestra el núcleo familiar de David. Y resulta que Sarvia era una hermana de David. O sea, cuando la Biblia dice Joab, hijo de Sarvia, nos está mostrando que Joab es su sobrino. Joab es sobrino de David. Ahora, bueno, no sé cuántos tengan sobrinos acá. Yo tengo un sobrino chiquitico, pero vive lejos, casi no lo he podido ver y pues está muy pequeño, o sea, no he podido disfrutar de la relación tío-sobrino, pero creo que como todos los que estamos acá, así no seamos tíos, hemos disfrutado de la relación tío-sobrino de alguna manera o la hemos visto, ¿no? Y vemos lo que se mezcla ahí en esa relación tío-sobrino, es una relación ahí como rara, eso se fusionan un poco de cosas porque es una relación que tiene como que ese sentido de paternidad, ¿no? De parte del tío, se genera como un sentido como de protección hacia los sobrinos, ¿verdad? Pero también se mezcla como una compinchería ahí. O sea, el tío gasta lo que el papá no gasta, ¿no? Si tiene plata, ¿no? Porque si está pelado, pues grave los sobrinos. Grave. Pero si no gasta lo que no gasta. Por ejemplo, acá mi hermano, mi hijo ya como que lo ve, ya, tío, vamos a la tienda. Ya mi hermano está disfrutando de esos placeres de ser tío. Y creo que todo eso hace que entre muchos tíos y sobrinos se genere una relación como estrecha. No sé, de pronto algunos de ustedes tengan como yo de pronto un tío con el que se generó una relación muy cercana y le tengan mucho aprecio, ¿no? Como que el tío favorito. ¿Y por qué sería? De pronto era gastador, de pronto era muy chévere, era como muy amiguero, todas esas cosas, ¿no? Así que de pronto, probablemente, David tuvo esa relación con Joab. Es más, David empezó a ser rey cuando tenía 30 años. Y para ese tiempo, Joab y sus 2 hermanos, eran 3 los sobrinos que tenía de esa hermanita, eran guerreros también.
probablemente el mismo David los entrenó. Probablemente estos chicos crecieron mucho admirando a su tío David. Y eran de pronto chicos que él amaba mucho también, les enseñó sus secretos de guerra. David era un rey que además era un excelente gladiador, y seguramente él formó a Joab y a sus dos hermanos, y se generó como un lazo en el que los chicos lo veían a él como un héroe, y él los veía como tal vez un poco sus consentidos, ¿no? Y ese sentido de familiaridad pudo jugarle en contra a David y hacer muy difícil que él juzgara a su propio sobrino, que lo llevara a juicio y lo condenara a muerte de inmediato, como hacían habitualmente con este tipo de sucesos. Probablemente eso ocasionó esa sensación de duda, como nos puede pasar a nosotros con muchos hábitos de vida, con los que uno se familiariza, y de pronto uno se familiariza tanto con la manera en que uno vive, que uno siente que la manera con la que uno vive está bien. Y mira que la familiaridad que uno genera con sus propios hábitos lo lleva a uno a cosas rarísimas, como una escena como esta. Imagínate que un paciente, ¿están conmigo todos? Imagínate que un paciente llega a la oficina de su médico, ¿no? Sacó una cita y va. Imagínate este paciente: buenas noches, doctor. Ah, no, pero por la noche no atiende. No, buenas tardes, doctor. Y buenas tardes, doctor, es que tengo esta situación, me duele la cabeza con mucha regularidad, yo ya conozco el dolor. Doctor, la verdad es que yo necesito que usted me formule estas pastillitas que yo le traigo acá. Ya le llené la fórmula, solamente necesito que usted me firme aquí abajo para que me las autoricen. ¿Quién va al médico así? Rarísimo, ¿no? ¿Cuál es la actitud correcta cuando uno decide ir a un médico, y a un médico que uno dice, uy, no, ese médico es muy bueno? ¿Cómo es? Uno llega y uno dice, buenas noches, doctor. Doctor, es que me duele acá. Y uno, bueno, sobre todo me pasa cuando mi esposa me manda a lavar la loza y no sé, me pongo mal. Y uno le empieza a contar todos los síntomas para que el doctor le recete a uno, ¿verdad? Y entonces el doctor le empieza a recetar a uno y casi que uno dice amén, 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 doctor, amén. Y usted toma nota: tiene que hacer 3 cuclillas a las 5 de la mañana, sí señor. Tiene que tomarse estas pastillas cada 6 horas, sí señor. Tiene que dejar de comer tal cosa. Y uno se considera buen paciente cuando uno le hace caso al médico, ¿cierto? Es la actitud correcta, ¿no? Pues se supone que si uno vaya es porque el médico tiene conocimientos acerca de mi cuerpo que yo no tengo, y que realmente él puede descubrir lo que yo necesito y que yo no sé. ¿Cierto que sí o no? Y mira que es lo mismo que uno debería hacer con Dios. Pero con Dios muchas veces es muy diferente. Uno a veces se acerca a Dios y uno está tan familiarizado con su manera de vivir que uno llega y le dice a Dios: Señor, lo que yo necesito es que cambies a mi esposo, no por otros, solamente que le cambies el carácter, que me ayudes cuando discuto con él. Solamente necesito eso, necesito que mi hijo pase en la universidad y ya, no más. Y la verdad es que uno no es el que sabe qué necesita de Dios. El que sabe qué necesita uno es Dios. Así que uno debe acercarse a Él y decirle al Señor: Señor, ¿qué necesito? De hecho, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 3, el Señor Jesús dice que si alguien quiere ver el reino de Dios, ¿qué necesita? ¿Alguien se acuerda de eso o no? ¿Nadie lee la Biblia acá? ¿Todos vienen por primera vez? ¿No? ¿Qué? Necesita volver a nacer. Necesita volver a nacer. O sea, ¿qué de lo viejo antes de uno conocer al Señor Jesús le sirve después? ¿Qué le sirve? Dígalo con actitud así usted mismo se acuse. Dígalo usted mismo. Nada le sirve. ¿Cuánto hay que cambiar? Todo eso el Espíritu Santo nos está confrontando, ¿cierto? Pero eso es lindo porque, o sea, lo ayuda a uno a ver que uno realmente debe ser dependiente de Dios al 100%. Al 100%. Ahora mira, cuando uno se familiariza tanto, porque yo crecí así, mi familia era así, todos éramos así, le pasa a uno de pronto como a David. David vio de pronto a ese niño crecer, le empezó a cargar una espada, le empezó a enseñar cómo hacer para pelear, cómo enfrentarse. De pronto hicieron combates de entrenamiento 1000 veces, al punto de que cuando David tiene 30 años y es coronado rey, probablemente Joab ya era el general de su ejército, aunque la Biblia lo registra por primera vez y lo menciona unos capítulos después, pero es el primer general de su ejército, es él. Probablemente desde muy joven empezó a pelear a su lado, y él, como lo vio tan pequeñito, le costó trabajo un día darse cuenta de que el niño se había convertido en asesino. ¿Estás conmigo? Así como a uno le puede costar darse cuenta de que un hábito que le enseñaron en la casa le puede estar arruinando el hogar, le puede estar arruinando su adolescencia, le puede estar arruinando su juventud,
le puede estar arruinando los sueños y que toca enfrentarlo y toca sacarlo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Bueno, a David le pudo jugar en contra la familiaridad con su sobrino. Otra cosa que pudo afectar a David para que aplazara la tarea de juzgar a su sobrino pudo ser el sentimiento de culpa. David, como cualquier rey de la época, fue un hombre de guerra. Y los reyes en esa época no tenían que matar ni a uno ni a dos, sino a muchísima gente y dirigir ejércitos, pero eso es normal, o sea, eso es de contexto, eso era normal. Pero en su vida personal, David asesina a una persona buscando su propio beneficio, sus propios propósitos egoístas. Él asesina a un hombre. Mira lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 14 y 15. Ese vamos a leerlo acá en las pantallas. ¿Listo? Si está conmigo, diga amén. Listo, dice la palabra del Señor así. Vamos a leerlo con cuidado. 2 versículos. Dice: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta. ¿A quién? Joab, su sobrino, el comandante del ejército. ¿Y se la dio a quién? A Urías, para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten. Wow. Si no conoces la historia, te voy a poner un poquito en contexto. David está intentando encubrir un adulterio. Él tiene relaciones sexuales con una mujer casada y ella queda embarazada. David no quiere que se haga público, entonces busca de varias maneras encubrirlo. Y la última que él encuentra es matarlo, matar al esposo de esa mujer con la que él se acostó. Él era Urías. Y entonces usa a Urías, que era uno de sus mejores hombres, sus mejores soldados, usa a Urías como mensajero de la carta donde está escrita su propia muerte. Le da una carta sellada el rey para que se la envíe a su general. Urías es uno de sus mejores hombres. En la lista de los 33 soldados más agresivos y mejores formados del ejército está él, está Urías. Y él lleva la carta donde está escrita su propia condena de muerte, se la entrega a Joab. Y el rey termina usando a su sobrino y su carácter agresivo y su manera de ser para asesinar a un hombre que es inocente y que le ha sido fiel toda la vida. Joab se convierte en su cómplice. Y yo creo que fue inevitable para David, aunque él pidió perdón por sus pecados. Fue confrontado por Dios y él se arrepiente y le pide perdón. Y él carga con la culpa, le hace frente, no se escapa, no evade la culpa, la enfrenta, la soporta con humildad y aprende a inclinar la cabeza frente a sus errores, que es la actitud correcta, ¿verdad? No el orgullo, la humildad. Y él aprende a hacer eso. A pesar de todo eso, yo creo que fue inevitable para David muchas veces encontrarse a su sobrino y ver sus ojos y sentir culpa, sentirse acusado, porque él fue el asesino que lo usó para matar a un hombre inocente. Y creo que esa sensación la puede sentir un padre o una madre que intenta llegar a su casa y empezar a ajustar cosas que el Señor le está enseñando que están mal, pero de pronto siente en su corazón: pero si es que eso fue su culpa. Usted lleva 30, 40 años siendo así, ahora va a venir a cambiar cosas. De pronto usa la boca de alguien para hacerlo. Es lo mismo que escucha a una persona de pronto en su corazón cuando piensa: quiero servir a Dios. Y de pronto en su corazón siente: pero usted no es digno de hacer eso. Usted, con todo lo que ha hecho. Mira que es tan común que muchas personas no oran porque sienten que Dios no las va a escuchar. ¿Cierto que sí? Se sienten indignas cuando Dios las está esperando. Hay una acusación, hay un sentido de culpa. Y es algo que todos debemos enfrentar, como lo hizo Pablo. Lo importante es que haya en nosotros la decisión de pasar la página y dejarlo atrás. Mira lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 14. Esta carta fue escrita por Pablo a uno de sus discípulos que se llama Timoteo, y te pido que la leas conmigo en voz alta. ¿Qué dice? Dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza, me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. Dice: en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de fe y del amor que provienen de Cristo Jesús.
Así que si usted ya le pasó la página, no permita sentirse acusado. ¿Listo? Usted pudo ser y considerarse a sí mismo la peor persona del mundo. Pero si usted se arrepintió y usted está caminando de la mano de Dios ahora, no se permita que su propio corazón lo condene. No permita que el enemigo use su pasado para condenarlo. Si usted ya pasó la página, siga adelante y siga creciendo. Y enfrente esas cosas, esos nuevos retos, métale actitud y siga cambiando las cosas que necesita cambiar. Y si el Espíritu Santo le dice, mira, cambia esto, sígalo cambiando. Y la palabra le dice, mira, cambia esto, sígalo cambiando y siga creciendo sin dejarse acusar. Hay que crecer y hay que llevar a nuestra familia a crecer también. David permitió probablemente que eso fuera un tropiezo para él. No lo permita usted, no lo permitamos nosotros. Que nunca la culpa sea un freno para seguir al Señor y para seguir creciendo. La tercera cosa que yo veo que pudo influir a David fue el temor que genera la duda. Y mira que muchas veces he hablado con personas acerca de relaciones nocivas, sobre todo noviazgos nocivos que tienen. Y he hablado con esas personas y muchas veces me he encontrado con chicos y chicas que no abandonan una relación nociva porque les da temor. Les da temor que después de terminar esa relación no puedan ser felices. Les da temor que si le dicen a esa persona que no más, nadie más las va a llamar más adelante. Eso pasa muchísimo. Y entonces se aferran a esa relación aunque sea nociva, porque les da temor que después de hacer la voluntad de Dios no puedan ser felices. Y creo que cuando pasa eso es porque uno no conoce claramente la consecuencia de ser fiel a Dios. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprendan a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es como es buena, agradable y es perfecta. Así que si uno confía en Dios y Dios le dice a uno de un paso más, ¿qué hacemos? Pero como no me ha dicho, pues yo no lo voy a hacer. Pero lo hacemos, ¿verdad? Si uno no vea otra opción, uno da ese paso. Pero lo que pasa a David y que porque la razón por la que pienso que probablemente esta fue una de las razones que lo afectó a él, es porque David no tenía un ejército convencional. David tenía un ejército muy agresivo y súper sólido. ¿A quién le gusta las historias de gladiadores y todo eso? ¿No? Historias épicas y todo. ¿No? ¿Solo a mí? Bueno. Si usted mira la calidad del ejército de David, ¿a quién le gustaría leer un poquito sobre el ejército de David? No, la verdad no lo dejé oficialmente dentro de la prédica, pero es que me parece increíble. Entonces vamos a leer un pedacito. ¿Listo? Quiero ponerlo en contexto, que usted conozca más o menos cómo eran los soldaditos de David. ¿Listo? ¿Cómo eran los discípulos? Voy a leerle un poquito. Dice: estos son los líderes guerreros valientes de David. Junto con todo Israel, ellos decidieron hacer rey a David, tal como el Señor había prometido con relación a Israel. Este es el registro de los guerreros valientes de David. El primero fue Jasobeam, el Agmonita, quien era líder de el grupo de 3 guerreros más valientes de los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango de los 3 era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Estuvo con David cuando los filisteos se opusieron en batalla en Pasdarnim y atacaron a los israelitas en un campo lleno de cebada. El ejército israelita huyó, pero Eleazar y el rey David no cedieron terreno, y solo los dos en medio del campo hicieron retroceder a los demás filisteos. Así el Señor los salvó dándoles la victoria. Bueno, luego la lista empieza a nombrar a los 30, y el primero de los 30 es el hermano de Joab, el general. Ahora, quiero que pienses algo, y es que David tenía este tipo de soldados. La Biblia menciona 33 de sus mejores guerreros, todos hacen un montón de cosas increíbles, y estos 33 guerreros respetaban a Joab muchísimo, muchísimo. Claro, David lo había entrenado y Joab resultó ser un guerrero súper fuerte. Así que encontrar un líder que pudiera ganarse el respeto de todo un ejército podía no ser algo sencillo. Y de pronto todas estas cosas mezcladas pudieron hacer que David aplazara la decisión de juzgar a su sobrino. Ahora quiero decirte algo. Aunque nosotros no veamos una mejor decisión enfrente de nosotros,
Si Dios nos dice que hagamos algo, debemos hacerlo. Hay una sencilla razón para hacerlo, y es que los principios de Dios no fallan nunca. Dios no es infiel. Y el que obedece a Dios siempre cosecha eso. Ahora mira, no podemos decir exactamente cuál de estas razones llevó a David a hacer eso. No podemos decirlo. Pudieron ser las tres, pudo ser una sola, pudieron ser más. Lo cierto es que después de que él debió haber hecho eso, pasaron más de 20 años y ahora se convirtió en la tarea de su hijo. Y quiero que pensemos en algo muy importante, y es que cuando nosotros no enfrentamos nuestras propias batallas, alguien más las va a tener que sufrir con nosotros. Entonces por eso cuando una persona no afronta sus propias guerras, llega con esas tareas pendientes a casa y las comparte con sus padres, las descarga ahí. O llega a casa y se las descarga a su esposa, o llega a casa y se las descarga a sus hijos. Mira que David se preocupa por dejarle a su hijo un reino con fronteras en paz. Ningún enemigo alrededor le hace guerra, pero le deja una guerra dentro de su casa. Tiene que juzgar a su sobrino y él tenía que haber hecho eso antes. Ahora mira cuánta preocupación hay en nosotros porque nuestras familias tengan contextos en paz. Hay muchísima preocupación, ¿verdad? Porque tengan un bienestar a futuro en paz. Por eso todos nos preocupamos que nuestros hijos estudien. O si tú estás estudiando, no, tengo que estudiar, tengo que ir a la universidad, o tengo que moverme, tengo que hacer, porque queremos contextos en paz. Pero más debería preocuparnos tener nuestro interior en paz. Eso es más importante. Por no hacerlo es mucho más fácil. Mira, es muy fácil salir a la calle y encontrar gente con muchísimo conocimiento. ¿Es fácil eso o no? Es muy fácil salir a la calle y encontrar profesionales, gente que lee mucho, encontrar gente que sabe muchas cosas. Pero no es igual de fácil encontrar gente con valores. No es igual de fácil. Porque hay una preocupación por las fronteras externas, pero no por el bienestar interno. ¿Cuánto nos preocupa que un niño aprenda a controlar esfínteres? Que diga chichi, popó. ¿Cuánto nos preocupa eso? Muchísimo, ¿no? Muchísimo. Uno quiere que aprenda rápido eso y mientras aprende, pues uno le compra pañales para que no ande haciendo sus desgracias en todo lado, ¿no? Que uno no ande por allá por el centro y ¡pa! ¿No? Uno le pone el pañalito para tener asegurado eso, y cuando aprende a controlar sus desgracias, uno, ¡oh! Genial, ¿no? Hace la publicación en Facebook, no más pañales o algo, bueno, alguna cosa, ¿no? El mismo nivel de importancia, todos debemos dárselo. Aprender a controlar nuestro carácter, ¿no? Porque probablemente todos aquí controlamos esfínteres y carácter. El mismo nivel de importancia debemos dárselo a controlar nuestros deseos. El mismo nivel de importancia debemos dárselo a controlar nuestra lengua. No todo lo que a uno se le ocurre lo debe andar diciendo. Y si a uno le cuesta mucho, pues toca ponerle pañal. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Estás conmigo? Pero es mucho más importante empezar a dejar paz a las personas que están a nuestro lado por dentro que fronteras en paz. Ahora David le deja una guerra a su hijo adentro. Y esta batalla que él le está entregando a Salomón el primer día de su reinado, debió pelearla él hace más de 20 años. Y ojalá que en este momento todos podamos pensar y decidir pelear nuestras propias batallas ahora. Y no esperar a que alguien más la pelee por nosotros. Ojalá que cada uno pelee sus propias batallas a partir de ahora con sus propios deseos. Ojalá que cada uno decida pelear a partir de este día sus propias batallas con su carácter, sus propias batallas con todas las áreas de su vida, y no esperar a que alguien más tenga que sufrir a causa de esas tareas pendientes. Ahora mira, no podemos decir exactamente cómo hubiera sido el ejército de David sin Joab, si él hubiera juzgado a ese general por allá cuando tenía de pronto 15, 17 años de reinado. No podemos decir exactamente cómo hubiera sido o cómo hubiera sido todo su reino, porque Joab tenía un lugar importantísimo. De hecho, al nombrar las personas en el gobierno de David, el primero que mencionan es a este hombre, a Joab, a este hombre. Pero lo que sí sabemos son las cosas que probablemente David hubiera podido evitar. Después de cometer el primer asesinato, Joab asesina a uno de los hijos del rey, que se llamó Absalón, porque quiso hacerlo. ¿Estás conmigo? Quiso hacerlo. Eso está, para que lo leas en tu casa, eso está en el segundo libro de Samuel, versículo 18. Uno de los hijos del rey, que se llamaba Absalón, decidió darle golpe de estado. El rey David intenta manejar las cosas de la mejor manera posible para capturar a su hijo vivo y reconciliarse con él. Cuando el ejército lo está persiguiendo, su hijo queda atrapado en un árbol.
Y uno de los soldados que ha escuchado la orden del rey, no maten a mi hijo, le dice al general, no lo mates, no lo mates, hay que capturarlo vivo. Y él dice, eso no importa. Y va y lo mata con sus propias manos. Eso sucedió varios años después del primer asesinato. También hubiera podido evitar que Joab matara a otro de sus sobrinos, que se llamó Amasa y que también era un militar. Joab decide matarlo sencillamente porque quiso y lo odiaba. Entonces un día coge un cuchillo y se lo entierra en el vientre y lo mata, porque sí. También hubiera podido evitar que otro de sus hijos del rey le hiciera rebelión al final de sus días. Adonías, que fue uno de los hijos del rey, se rebela contra el rey y decide autoproclamarse rey en lugar de Salomón, apoyado en Joab. Todo esto sucede al final, esto último sucede al final, y todo esto lo pudo evitar el rey. Ahora imagínate cuántas cosas tú y yo nos podemos evitar en nuestra vida si decidimos obedecer a Dios en el mismo momento en el que Él nos habla. O sea, si Dios te está diciendo ahora mismo, debes dejar esto, y lo hacemos. Si Dios te dice, oye, necesitas cambiar esto está mal, esto que estás haciendo está mal, y de pronto tú lo sabes y lo cambias ya. Imagínate cuántas cosas podemos evitar. No podemos. Pero Jeremías 29:11 dice esto, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hay que salir de aquí a pelear nuestras propias batallas, a no dejárselas a la esposa, al esposo, a los hijos, a los papás. Hay que pelear nuestras propias batallas, y hay que hacerlo ahora. Pronto tienes 12, tienes 13, 20, los años que sean, 50, 80, los años que tengas. Hay que pelear nuestras propias batallas. Ahora mira, antes de irnos quiero que me acompañes a Génesis a descubrir algo maravilloso. ¿Quién quiere ir allá? Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Puedes abrir tu Biblia, está todo seguido lo que vamos a leer. En Génesis capítulo 12, puedes ir allí y vamos a mirar algo acerca de Abraham. ¿Listo? El que está en Génesis 12, grite o algo, haga alguna cosa. Listo, del 1 hasta el 9, vamos a leer. ¿Está bien? Vamos a leer primero Génesis 12, desde el 1 hasta el 3. Primero vamos a leer hasta el 3, luego seguimos. ¿Listo? Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes, a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti, ¿qué cosa? Una gran nación. Dice, te bendeciré y te haré famoso, serás bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. ¿A quién le gustó eso? Ay, que el Señor te diga a ti esas cosas. ¿Ah? Bueno, y es muy fácil uno recordar desde el versículo 2, ¿no? Donde empieza a decir, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso. Pero el versículo 1 empieza diciendo, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y ve a la tierra que te mostraré, porque toda bendición de Dios tiene primero un principio que la defiende. Hay un mandamiento primero. Amén. ¿Estás conmigo? Listo, ahora vamos a leer desde el versículo 4, seguimos con el 4 hasta el 6, la reacción de Abraham. Dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, todas sus posesiones, sus animales, todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda la tierra para llegar a Siquem. Allí estableció su campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. ¿Notas algo raro? ¿Qué hay de raro? Algunos ya se lo saben. ¿Qué hay de raro ahí? ¿Qué hay de raro? Se llevó al sobrino. Se llevó al sobrino. ¿Qué decía el mandamiento? Dice, deja a tu patria y deja a tus parientes. O sea, él solamente podía llevar su esposa. Podía llevar su esposa y a la gente que trabajaba con él, pero la familia debía dejarla. ¿Y él se lleva a quién? Se lleva al sobrino. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Exactamente no lo sabemos, pero probablemente las mismas tres cosas le afectaron. La familiaridad. Este sobrino no tenía papá. Él quedó huérfano muy temprano. Y probablemente sintió, bueno, él ha crecido conmigo. Y de pronto alguno piense, uy, sí, de pronto le llega el bienestar si él lo deja. No, él ya era un adulto.
Ya era un adulto y él decide llevárselo, pero de pronto esa familiaridad le hizo pensar que esa familiaridad no iba a entorpecer el mandamiento de Dios. De pronto no importa tanto, Dios dice eso, pero yo he vivido así toda mi vida, ¿no? También le pudo afectar el sentido de culpa. ¿Qué pasa si yo lo dejo? ¿Será que sí se defiende solito el chinito de 35? No lo sé. De pronto también el temor. ¿El temor de qué? El temor de que era un hombre de 75 años sin hijos, que era viejito y era ganadero, pero su sobrino era muy buen ganadero también, y que de pronto si él seguía envejeciendo y no tenía hijos, su sobrino lo podía ayudar con los negocios. Tal vez le daba miedo quedarse solo, pero Dios lo necesitaba solo. Sin embargo, él decide dejar la tarea pendiente. Se lleva al sobrino. Mira lo que dice el versículo 7, sigamos leyendo hasta el 9. Dice: entonces el Señor se le apareció a Abraham cuando él está allí en esa tierra, ya llegó a la tierra de Canaán. Dice, el Señor se le aparece y le dijo, ¿qué le dijo? Léelo en voz alta, por favor. ¿A quién le daré? Leámoslo de nuevo. Dice, daré esta tierra ¿a quién? Y la promesa, ¿cómo decía? Pues él lo iba a llevar a la tierra a él, pero ahora cuando él llega, él le dice, no, eso será para tu descendencia. Y mira lo que sigue diciendo: Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada en Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor, adoró al Señor. Y mira lo que sigue diciendo: entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Y mira que el Señor lo llevó hasta el lugar que le había prometido. Se lo muestra, pero él no le dice es tuyo. Le dice se lo voy a dar a tus hijos. Y como él no lo recibe, él está en el lugar de la bendición, pero como él no lo recibe, entonces él sigue perdido y él sigue viajando. Imagínate cuántas personas pueden estar dándole vueltas a la bendición y no la reciben porque tienen una tarea pendiente. O sea, está lista y están ahí, pero no es suya, o sea, solamente le dan vueltas. Así empezó Abraham. Empezó a ir de una ciudad a otra y hacía altares y todo, y la promesa estaba ahí, pero no era suya, porque él tenía una tarea pendiente. De pronto Dios tiene sueños contigo. Dios quiere darte cosas que son solo tuyas, pero le estás dando vueltas si tienes una tarea pendiente. Ahora mira lo que dice después el capítulo 13. Ahí más adelantico vamos a mirar Génesis 13 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Sucede que, hagamos una pausa antes de leer, sucede que hay un hambre en el lugar, hay hambre y él decide irse para Egipto. Luego llegamos al 13 versículo 1, dice: entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot, sigue el sobrino, y con todo lo que poseían. Viajó hacia el norte, al Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. 3, desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado. Y el 4 dice, ¿era qué cosa? El mismo lugar donde Abraham había construido el altar, y allí volvió a adorar. Ese hombre estaba dando vueltas y llega al lugar de nuevo, y en ese lugar donde él llega y empieza a adorar a Dios, resulta que estalla un problema entre él y su sobrino. Estalla un problema entre los dos. Ambos son ganaderos, son muy buenos, se vuelven muy ricos y tienen muchas cabezas de ganado, y sus pastores empiezan a pelear. Entonces, por causa del problema, ponte en contexto y ponte tú en el lugar. Mira esto: por causa del problema, él termina obedeciendo al Señor y le pide a su sobrino que se separen. No sé, quién sabe cuántos problemas necesitemos para hacer la tarea, ¿no? Él tiene uno bien fuerte y se separa de su sobrino. Pero mira lo que dice el versículo 14. Y te pido que lo leas con atención desde la primera palabra hasta el 18, desde la primera palabra, y vamos a leerlo con atención, desde la primera palabra hasta el 18. Dice: después de que, ¿qué pasó? Después de que Lot se fue. Vuélvelo a leer conmigo otra vez. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, se le vuelve a aparecer y le dice: mira lo más lejos que puedas, en todas direcciones, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Te daré tantos descendientes como el polvo de la tierra, será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo
te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón, y ese día, escucha esto, ese día se estableció allí, cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. El día que hizo la tarea, él recibió una parte de la bendición que él estaba esperando. En ese mismo lugar nacería su hijo. Vamos a ponernos de pie, iglesia, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con el Señor. Creo que a todos el Señor nos habla constantemente. El Espíritu Santo nos habla el corazón, a todos, todo el tiempo. Creo que su palabra nos habla a todos, todo el tiempo, y nos dice cosas que debemos hacer. Creo que Él guía nuestros pasos, nos guía como iglesia y nos guía como individuos. Hay decisiones diarias que debemos tomar. Hay decisiones a corto y a largo plazo que el Espíritu Santo nos guía a hacer, así como hoy decidiste venir a este lugar. Él nos habla a través de la gente, nos habla a través de las circunstancias, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de esa voz de su Espíritu Santo que oímos aquí adentro. Y nos lleva a tomar decisiones, nos deja tareas para hacer. Nos lleva a pelear batallas internas y familiares y como iglesia, que no son tareas aplazables, son para hacer ahora. Y yo te invito a que pienses en este momento en todas las tareas que el Señor quiere que tú hagas, en todas las cosas que la palabra te dice a ti, que son como una luz para que tú pongas allí tu pisada en el camino que está iluminado. Y te invito a que pensemos si de pronto tenemos una tarea que no hemos hecho.